Y pues cuando no había para la marihuana, recuerdo como ahora, tomábamos cemento de zapato y como limpiábamos botas, yo llegué a limpiar botas, llegué a repartir periódicos sin camisa. Nada más un pantalón corto y una chancleta samurái, como niño, 14, 13 años. Entonces tomábamos el cemento de zapato y lo olíamos, y eso entonces era nuestro estupefaciente. Lo del grupo que yo estaba, había una ley cuando ya tú eras satanista, que en la vida sexual tenías que ser activa. Y en esta vida sexual, si por ejemplo eran 11 varones, llegaba una chica, la chica tenía que pasar por todos. Santo Dios. Y era viceversa también. Si eran 11 chicas y llegaba un varón, tenía que pasar por todos. Yo intenté suicidarme más de 7 veces. Tomé un cuchillo y traté de clavármelo por depresión y el cuchillo se le dobló la punta. Me lancé de una segunda planta. Recuerdo en una ocasión cuando me lancé hubo un viento que vino del norte, me tomó y me trayó entre el edificio, algo paranormal, y escuché la voz de Dios con 15 años que me dijo: no te mates, tengo propósito contigo. Dios le bendiga a todos esos guerreros de una manera muy especial. Les saluda a su hermano Jonathan Pascual, de acá de República Dominicana, específicamente La Laguna Mayén. Y quiero agradecer a ese grupo de hermanos que se mantiene siempre conectado con cada uno de nosotros en las diferentes plataformas digitales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. De verdad que gracias a ustedes hemos llegado a este número. Hoy no estoy solo, estoy acompañado con un profeta del Señor, mi amigo, mi hermano, el profeta Víctor Santana. Un reto tenerte acá. Es una bendición. Creo que el tiempo de Dios es perfecto, y cuando nosotros entendemos de que ese tiempo que perfecciona a Dios en nuestra vida se hace vigente, ocurren cosas como esta, y agradecido de estar acá y de poder compartir con todas las personas de tu plataforma este tiempo que vamos a tener en la entrevista. Creo que la primera que doy oficial, es la primera que doy oficial de manera ya desde otro ámbito, fuera de los púlpitos, más allá de los púlpitos, la persona de Víctor Santana, el profeta, el hombre de Dios, el ser humano. Y es importante hablar de eso. Puedo decir que es una de las mejores entrevistas que puedo tener. Porque la honra es mía. Hacer una entrevista a una persona que posiblemente tú conociste un día, o una persona que quizás tuviste una cercanía o un roce, es algo que prácticamente es pasajero. Ahora bien, cuando ya tú tienes una relación un poquito cercana hacia una persona, yo pienso que es algo que va más allá de una entrevista. Yo creo que esto no se puede llamar una entrevista, se llamará un conversatorio, por decirlo así. Un conversatorio. Creo lo mismo. Hay una afinidad que a través de los tiempos se va dando por el tema de lo que es la amistad. Y creo que hay cosas que, aunque uno siempre como amigo la tiene, hay otras que uno se la guarda. Son experiencias que de una manera u otra concurren en el tiempo, y me siento cómodo, estamos bien, estamos ready. Vamos a ver cómo podemos salir de esta. Gloria a Dios. Esto está fuerte. Yo sé que hay un grupo de hermanos que se van a gozar. Así que todo el que entró ahora mismo vaya compartiendo, porque inmediatamente iniciamos, esto se pone bueno. Así es. Profeta Víctor Santana, conforme pasa el tiempo, conforme pasan los años, te hemos visto fluir en los diferentes tones, en las diferentes manifestaciones de Dios. Y muchas personas han tenido curiosidad. ¿Cómo es que Víctor lo hace? Incluso hemos visto las invitaciones, que se te ha llenado la agenda. Muchas veces tenemos batalla con el número de teléfono, porque son demasiados los mensajes, por la cantidad de demanda que tiene tu ministerio. Porque entiendo que tu ministerio no es común. Hay ministerios que son comunes y hay ministerios que salen de lo común. Y vemos que tu ministerio carga algo completamente especial. Entonces, hay algo que las personas que están ahí no conocen de ti. Y es donde Víctor nace, cuáles fueron sus inicios, cómo Víctor empieza ya en un ministerio a fluir o a manifestar lo que son los dones. Como por ejemplo el don de ciencia, que es un don que ahora mismo la gente lo quiere, pero en realidad se le es negado. No sé por qué se le es negado, pero hay personas que se le ha negado esta parte. Mira, es curioso, la pregunta es muy sustancial, porque la gran mayoría de gente conoce a Víctor del colegio o de la universidad o del barrio, de unas cuantas cosas que nosotros pudiéramos dar como alucimiento a eso. Pero fíjate, mi nacimiento es un nacimiento profético, totalmente. Hay gente que desconoce esta parte y quiero compartirla. Mi madre, Elizabeth de las Mercedes Santana, la que trajo este negro al mundo, gloria al Señor, y lo conjugó con mi padre, el cual es Fran Félix Mariano. Los dos
gracias al Señor están vivos mis padres. Recuerdo que ella me contó cuando tenía alrededor de 11 años, yo estaba en la iglesia, yo nací en el Evangelio, crecí en el Evangelio, pero hubo un tiempo que me separé de Dios por el asunto del tema de la junta y otras cuantas cosas pues, que pasaron en el tiempo. Pero bueno, para poder entrar en el principio y conocer el cuerpo de esta entrevista, lo primero es que mamá me dijo en una ocasión que ella estaba en una campaña, todavía ella no había conocido al Señor, pero estaba embarazada de mi persona, y dice ella que un profeta de Puerto Rico la llamó por su nombre, le dio una palabra y le dijo: el niño que cargas en tu vientre es varón, será profeta de Dios y será usado por Dios de manera interesante. Ella tenía 6 meses de embarazo y el profeta le había dicho: cuando él nazca, él será dedicado al altar de Dios, a la presencia de Dios, pero en el transcurrir del tiempo habrán situaciones con él, no te turbe, porque Dios lo llamó a ser profeta y será usado para las naciones y será de bendición. Mamá, yo recuerdo que ella me decía que ella no tenía noción alguna, sí tenía fe por su mamá, que es mi abuela, sí tenía fe, conocía de las cosas del Señor, entendía que Dios era real, pero todavía no había centrado su vida en Dios hasta que esa palabra no empezó a cruzar en ella. Años más tarde se convierte al Señor y desde ahí empieza entonces la historia que es de Víctor, porque a mí me criaron en la iglesia. O sea, mami todavía no estaba en el Señor y ya me llevaba a la iglesia, porque era un tema de una profecía. Era un tema profético, era un tema de un propósito divino. Por eso yo siempre digo, y le hago alusión a las madres que tienen sus hijos, que si Dios da una palabra centrada en el tiempo, por difícil, dificultoso o por situaciones adversas que se puedan presentar, esa palabra va a tomar cuerpo. Pero tienes que tener fe en ese tiempo para que esa palabra en el tiempo tome cuerpo en esa fe. Me doy a entender. Entonces sí, entonces yo crecí en el Evangelio, crecí tanto en el Evangelio que lo primero que yo miré desde niño era la vida del poder de Dios. ¿Cómo así la vida del poder de Dios? Lo veía a través de grandes hombres de Dios que empecé a seguir, que eran mi gozo, mi delirio, así decirlo. Mami trabajaba con Randy Island, en el misterio de Randy Island, el evangelista Randy Island. Hablamos una partecita también, que tus inicios también, sí. El deleite de estos predicadores, tú llegaste a invitarlo. Exacto. Sí. Mira, cuando yo tenía alrededor como de 8 o 9 años, yo iba mucho a las campañas de Randy, porque mami era una de las encargadas de supervisión de Ujieres, del concilio de la MI. Ahí fue que nací, en el concilio de la MI. Me congregaba en la 6ª MI, donde el pastor Joséito Santana, cuando la iglesia tenía piso con tierra y le ponían una alfombra roja, no había loseta en ese entonces, hace muchos años, estamos hablando de años 90 y tanto por ahí, no calculen tanto la edad. Y yo recuerdo que íbamos mucho al lugar que es el Play de la Normal en la ciudad de La Romana, que ahora es el Club Vigilio Chola y que tiene el Play de softball, pero en antes era una sabaneta bien grande en el Play de la Normal, y yo veía las campañas de Randy, y yo recuerdo que Randy siempre decía: siento que me quemo, siento poder, siento fuego, Dios mío, ¿qué hago? Entonces era algo impresionante ver a Randy operar en el poder de Dios. Recuerdo que en el año 1997, ahí en el 97, Randy dio una campaña, una cruzada en el Play, y literalmente empezó a orar por la gente pequeña y la gente empezó a crecer de tamaño. Y pasaron muchas cosas extraordinarias. Yo decía: yo quiero eso. ¿Cómo busco eso? Y le decía: mamá, ¿qué hago para encontrar eso? Y ella me decía: ora, hijo, ora. Y después de esa campaña volví a ver a Randy cuando tenía como alrededor de 11 años, en el año 2001, Randy dando una gloriosa cruzada. En ese entonces vino Janet Island a cantar Vasija Quebrada, que estaba muy pegada. Y yo decía a mami: quiero convertirme. Y ella me decía: pero ya tú eres cristiano. Y yo: no, que siento convertirme. Pero en ese momento ya no entendía que Dios estaba haciendo un llamado más directo al altar. No a ir a la iglesia, al altar. Wow. Y eso fue tan impresionante que desde ahí yo empecé a conocer el misterio de Juan Carlos Harrigan, cuando Juan Carlos no era Juan Carlos Harrigan, sino Juan Carlos Martínez. Entonces yo recuerdo que Juan Carlos Martínez, cuando predicaba, siempre decía: aleluya, siento poder, aleluya. Yo recuerdo que el mensaje de él, que años después, aún estando descarriado, escuchaba a Juan Carlos, escuchaba a Randy. Recuerdo que el mensaje de él, profetizo hijo de hombre, despertó en mí el interés de volver a Dios. Fue un mensaje muy contundente. Yo compré una pinta igual como él la tenía, una camisa negra, una corbata de color, el pantalón y el saco crema, me recortaba como él para adelante y hacía el pasito que él hacía, que era algo bien impresionante. Y de Randy yo siempre imitaba
el poder. Dios mío, te pusiste viejo, ¿qué pasó? ¿Dónde tú estás metido? Dios mío, te siento. Entonces cuando él decía, Randy, ¿por qué tú voceas aleluya? ¿Por qué tú voceas gloria a Dios? ¿Por qué tú voceas Dios mío? Cuando yo voceo Dios mío, siento poder, Dios mío. Yo llegué a predicar como Randy en mis inicios, como Juan Carlos. Lo invitaba y me ponía las ropas de ellos. Una vez yo prediqué donde está tu hacha de Juan Carlos en Teresito y hablé hasta la misma lengua de él. Pero era buscando la presencia de Dios. Y no entendía porque yo en ese entonces era imitador de imitadores. Hasta que encontré el diseño. Wow. Hasta que encontré el diseño. Pero, ¿por qué viene todo esto del ministerio de Víctor? El ministerio de Víctor empieza por la inducción de mamá y abuela. O sea, mi mamá, que trabajaba mucho, era una mujer de mucha oración, pero mi abuela era mucho más. En mi abuela yo conocí muchas cosas interesantes. Una de ellas, que fue para mí un testimonio de los más cortos y más locos que pasaron, era, por ejemplo, yo estuve desde el inicio de conocimiento hasta los 12 años en la iglesia. 12, 11, 12 más o menos, me descarrío, estoy descarrilado en un estado, no di que me descarrío y no voy a la iglesia, no, un estado de espíritu de pleito, contienda, peleaba todos los días en el colegio, a mamá la buscaban todos los días, tenía problemas de alcohol, bebía muchísimo, siendo un niño. Pasamos una vida bien difícil porque yo vengo de una familia bastante humilde. Nosotros en el 98, para el ciclón del George, quedamos damnificados sin nada. La casa se nos fue, la ropa, todo. Y duramos 45 días durmiendo en un correo de cartas de corresponsal, donde se enviaban las cartas de la ciudad. Ese fue el lugar de dar damnificados y dormíamos al lado de una especie llamada Curío. Y era en el piso que dormíamos. Recuerdo que teníamos que lavar parte de la ropa que teníamos para volver a ponerla. Era como reciclar la misma ropa. Para nosotros fue difícil en ese tiempo. Yo quedé con muchas frustraciones porque éramos pobres y ahora quedarnos sin nada. Era empezar desde cero. Y nunca voy a olvidar que mamá oraba mucho. Y decía, Señor, si tú permitiste esto, algo tú no vas a dar. Levantamos unas casas de 2 habitaciones cuando vivíamos en la casa de 5. Levantamos una de 2. Y lo que quedó de solar, se levantó una empalizada grande de zinc, una cerca de zinc que eran de los cines que el ciclón había dejado en las calles. Escucha, y recuerdo que eso me marcó tanto que yo empecé a cuestionar a Dios en parte y pasamos por ese tiempo crítico. Luego de ahí volvemos a levantarnos, pero en el año entonces que debería de seguir en el Señor, me descarrío por la junta. O sea, al descarrilarme y todo, mi abuela nunca dejó de orar, ni mi mamá tampoco, y aquí es que voy. Abuela, recuerdo que no era tan cristiana devoto, pero tenía mucha fe y oraba al Señor siempre. Todas las mañanas se sentaba con una taza de café a orar a Dios. Y fumaba mucho. Muchos túbanos. Y un día, pues ella se cansó de fumar túbano y recuerdo que ella dijo, Señor, hoy es el último túbano que me voy a fumar. Yo se lo compraba, abuela. Yo iba y cuando no le compraba el túbano, le compraba la picadura y los papeles y se preparaba todo el asunto. Y recuerdo que ella oró ese día y le dijo al Señor, hoy es el último día. O sea, ella no fue un pastor que le dijo de que deja esto. Nadie le puso la mano porque ella decía que cuando tú tienes una relación con Dios y la relación con Dios es fideligna, lo que tú le pidas a Dios, Dios lo cumple. Santo. Porque ella tenía un tema de relación. Ella decía, ¿de qué te vale tú tener una relación con el pastor y no con el Dios del pastor? Santo. ¿De qué te vale una relación con el hermano y no con el Dios del hermano? O sea, decía, de nada vale ir a la iglesia si la iglesia no eres tú. Y yo decía, wow, que oraba, aunque sí, no era cristiana, exactamente. No era cristiana, pero oraba porque ella se crió con una fe desde el campo, porque mi abuela viene de campo. Y la gente de campo siempre ha tenido fe, o por el catolicismo, o por algo, pero ha tenido fe. ¿Fumó ese día? Sí, lo hizo. Pero ese fue el último día que yo vi a mamá fumando un túbano. Y fue tan impresionante que le cambió la vida totalmente. Desde ahí entonces ella se sentaba todos los días, recuerdo a las 5 de la tarde con el periódico y una taza de café, y después que leía el periódico oraba. Llegaba a las 10, 11 de la noche, oraba. Llegaba a las 3 de la mañana y oraba. Llegaba entonces después a las 6 de la mañana y oraba. O sea, vivió una vida de oración totalmente. Años más tarde se convierte al Señor. Y aquí es que viene lo poderoso, porque la oración de mi mamá, la oración de mi tía y la oración de mi abuela fue la que hicieron que yo volviera a Jesús. Santo.
Es ahí donde entra una guerra espiritual porque teniendo 12 años ya había estado en calle, ya había tenido problemas, ¿cómo te digo? Problemas con conductas muy fuertes, ya había probado unos que otros tipos y pues cuando no había para la marihuana, recuerdo como ahora tomábamos cemento de zapatos y como limpiábamos botas, yo llegué a limpiar botas, llegué a repartir periódicos sin camisa. Nada más un pantalón corto y una chancleta samurái, como niño, 14, 13 años. Entonces tomábamos el cemento de zapatos y eso entonces era nuestro estupefaciente. Luego de ese tiempo, con 14 años, entonces entré a lo que era ser ponquito. Básicamente ponquito era una línea de lo que es emo. ¿Qué es ponquito y emo? Emo y ponquito son dos líneas similitudes de personas que visten de negro. Pinta la uña de exacto, negro. Yo llegué a tener un piercing en la lengua. Mamá no lo sabía. Si ella ve entrevistas unas cosas. Tengo que pararme aquí obligatoriamente. Sí. Porque hay personas que conocen al Víctor que es un desglosador de la palabra, que desglosa la palabra. Hay un misterio en eso. No pueden ir para allá atrás porque dicen, pero Víctor de Naz escribió en el Evangelio y no vivió esta etapa. Entonces tú también experimentaste esta parte donde tú fuiste emo, piercing de la lengua, fuiste consumidor por un tiempo, porque hablar ya de que tú olías cemento es algo muy fuerte. Hay personas que están ahí ahora mismo que están pasando por lo mismo que tú, que están viviendo una vida así. Sí, mira. Yo recuerdo que cuando tenía 14 años, el refugio, porque lo que sucedió conmigo al yo caer en esa situación, más a los amigos que tenía, una de las cosas que agraviaron mi situación a descarriarme o a salir de la presencia de Dios fue la parte de la falta de papá. Yo no me crié con papá. Al no criarme con papá, la figura de paterna, como del carácter de papá, que me dijera así, asado, así, esa figura lo que trajo fue odio en vez de traer amor y deseo de buscarlo. Mi papá yo lo veía en tiempo. Yo quería literalmente a mi papá. Tenía odio a mi papá porque no decía, ¿y por qué papá no está aquí? Y eso es lo que me hacía era más rebelde. Yo hacía entonces las cosas, en vez de amar a mamá, y eso yo le llegué a mami en 2 o 3 ocasiones ebrio a la casa. Ella me decía, bebe por hoy el último día. Porque tú eres mi profeta, dice el Señor. Y recuerdo que ella oraba constantemente. Pero ¿qué sucede con el aspecto de los estupefacientes? Y era que había un vacío muy grande en mí. Y yo lo trataba de llenar o lo trataba de llenar con el cemento, o lo trataba de llenar con el alcohol, o lo trataba de llenar con la junta, la gente. Eso, yo hice algo. O sea, tu vida no fue nada fácil. No. Que pelear. Exacto, yo peleaba en el colegio todos los días. Mamá la iban a buscar todos los días a mi mamá al trabajo porque yo peleaba. Y ella decía que no le dijeran lo contrario porque ella decía, mi hijo es predicador, no peleador. O sea, ella decía todo lo contrario que le decían. Su hijo se portó mal, esto y aquello. Que te digo, no, mi hijo es predicador. Él no es eso que ustedes dicen. Porque Dios me dijo que él es predicador. Y le decían a mamá que estaba loca. Mami, yo no estoy loca. Dios me habló y me dijo que es profeta. Y eso, yo a veces le decía, ya deja de estar orando que tú vas a poner a Dios solo. No, al fin, tú vas a hacer que Dios le dé una cosa un día, tú orando. En esta parte de orar, hace un rato expresaste algo que es de vital importancia. Dijiste que tu tía, tu mamá, tu abuela tuvieron que pelear por ti. Que tú ya tomando la calle, pero ya cuando tú entras ya a este mundo, es tomar la calle, entrar también al mundo del infierno, porque el mundo del infierno es un mundo espiritual aparte. Pues estabas allá adentro. ¿Cómo tú te diste cuenta que tocaste fondo, que sentiste que necesitabas a Cristo ya en tu vida? Tú dijiste, tengo que cambiar de vida rotundamente, porque llegando borracho a mi casa, causando problemas en el colegio, metido en las drogas, juntiña, dañándome, esto no me conviene. ¿Cómo tú te diste cuenta que ya tocaste fondo, que era lo último ya para ti? Mira, yo toqué fondo a la edad de 16 años, porque, como te decía, emo es un grupo depresivo, gente que se corta las venas. Yo intenté suicidarme más de 7 veces. Me lancé de una segunda planta. Recuerdo en una ocasión cuando me lancé hubo un viento que vino del norte, me tomó y me trayó entre el edificio, algo paranormal, y escuché la voz de Dios con 15 años que me dijo, no te mates, tengo propósito contigo. Recuerdo en otra ocasión que tomé un cuchillo y traté de clavármelo por depresión y el cuchillo se le dobló la punta. En otra ocasión recuerdo que estaba en un estado difícil y
me tomé un pote de manteca para envenenarme. Pote grande de manteca, y lo que hice fue que vomité todo. Eso era algo muy impresionante porque yo no quería saber de mi vida. Yo quería quitar mi vida, quitarme del medio. Después de emo fui ponquito, después de ponquito fui heavy metal. Ya yo usaba cadenas negras, tenía toda mi ropa era negra. La música que yo escuchaba era música de rock metálico como The Larry Rasmus, Blitz 182, Maroon 5, Cole, Linkin Park. Entre otros exponentes. Escuchaba mucho la música que tenía que ver con la participativa satánica, todo lo que tenía que ver con música diabólica, exacto. Entonces, ¿qué sucede con eso? En ese aspecto, yo empecé a recibir de eso. Y eso era lo que me llenaba. Veía muchas cosas diabólicas. De hecho, veía muñequitos que también tenían muchas simbologías. Yo conocía ahí todo lo que tenía que ver con la simbología. Los demonios yo lo veía palpable. Desde muy pequeño y en mi estado de juventud, de adolescencia, perdón, veía los espíritus de aquí para allá, de allá para acá. Tuve relaciones en diversas ocasiones con espíritus de maestresas que me visitaban, de diferentes colores, diferentes tipos de mujeres, diferentes tipos de formas. ¿Qué sucede? Que a los 15 años, el enemigo se me aparece en un sueño y me dice: yo te voy a dar los polluelos míos por los tuyos. Vamos a hacer ese contrato y te voy a hacer famoso, te voy a dar gloria, te voy a dar poder, y cuando cumpla los 17 años te haré un hombre muy alto en mí y te voy a hacer satanista. Y yo recuerdo que yo le había dicho que no estaba preparado y que no quería hacer el cambio, pero me visitaba de tiempo en tiempo. Entonces, ¿cómo yo llego a conocer a Jesús? Lo llego a conocer cuando cumplo 16 años. Te pregunté esta parte sobre tocar fondo, pero tú abriste un paréntesis muy fuerte y no podemos dejar porque eso se va a quedar como una laguna. O si tú quieres, lo vamos a hacer para una segunda entrevista, porque en realidad hay un grupo de hermanos que están ahí, expectantes. Cuéntame. Esta parte donde Satanás te visitó y te hizo una oferta, ¿a través de qué él te dijo que te iba a hacer famoso? A través del talento, porque lo que sucede conmigo es que la gente desconoce es que yo tenía un talento no solamente para improvisar, no solamente para tirar pista, no solamente para bailar. Yo era bailarín, yo era muy bueno bailando. Yo tenía un grupo, sí, yo tenía un grupo que se llamaba The King of the Dance, los reyes de la danza. Tenía esa locomotora, porque a mí me marcaron en casa y me dijeron: como nosotros somos pobres, no somos gente rica, el único recurso que te podemos dar es el conocimiento. Come libros. Yo vengo comiendo libros desde muy joven. Por eso es el dialecto, el asunto. Entonces, ¿qué acontece con eso? Él me decía: si me sirves con el potencial que tú tienes para acaparar gente, para inspirar gente, entonces yo te voy a dar un poder para que tú seas famoso por lo que tú tienes. Entonces la gente dice: pero ¿por qué Dios usa a Víctor en el don de ciencia? ¿Por qué Dios usa a Víctor en los milagros? ¿Por qué Dios usa a Víctor en la manifestación de Dios? O sea, yo tuve una oferta, un contrato. Y en el contrato, bueno, mi apóstol Kevin Sepúlveda te puede decir que él conoce muy bien mi historia y unas cuantas personas más. En mi contrato que me dieron era un contrato para que yo sirviera a Satanás directamente, para hacer conforme a ese poder las cosas que no son correctas. Por eso yo caí en un punto que yo me pinté las uñas de negro. Yo caí en un punto donde yo tenía constante conexión con los demonios, con los espíritus. En tal punto, tal a este estado, que yo bregué con espíritus de demencia y locura que venían de tiempo en tiempo, me visitaban, y pasé por un estado de trance. Yo recuerdo que un día tuve que sentarme y mirar a las estrellas y decirle: si hay un Dios allá arriba, que quite de mí todo lo que no le agrada, haga algo conmigo. Y recuerdo que con 16 años Satanás volvió y me visitó y me dijo: estoy esperando cambiar tus polluelos. Los polluelos eran mi familia. O sea, él quería cambiar mi familia. ¿Por qué? Por esa característica de la familia que él me iba a entregar. Y esa familia que me iba a entregar precisamente eran los espíritus que iban a estar comisionados para yo operar en las cosas que se me iban a dar por ese tipo de talento. Yo siempre he sido un tipo talentoso. La gloria sea al Señor. Dios me ha capacitado de ciertos adeptos que, más que dones, vienen siendo básicamente oportunidades que Dios puso en mí para el desarrollo de cosas específicas que se me enseñaron, aún viniendo de una familia muy humilde y pobre, porque nosotros éramos muy pobres y Dios nos ha dado esta ventana de vida por medio de la gracia. Entonces ahí yo entro en un estado de alcohol
y entré en un estado de depresión muy amplio. Yo entré en una depresión tan grande, Jonathan, que eso la gente no lo sabe, que yo llegué a estar en un estatus de mi vida donde yo me alejé de la gente y me sentaba en el parque a dibujar. Mi desahogo era el dibujo. Ya yo no dibujo, pero yo me sentaba a dibujar y ese era mi desahogo, dibujar y escuchar música, y me sentaba solo aislado. Y entonces yo bebía mucho el amaretto, bebía mucho Bailey, bebía mucho D-Ward. Y recuerdo que un día me emborraché a tal punto que ese día también probé estupefacientes. Llegué a casa a 2:30 de la mañana con un dolor en el alma. Mami ya no estaba con nosotros, mami trabajaba en la capital, porque tuvo que irse por asunto de trabajo para darle una mejor vida a nosotros, a mí, a mi hermano y a los demás en la casa. Pero estaba mi abuela y era una mujer de mucha oración, y mi tía también. O sea, mi familia siempre ha sido una familia de fe. Cuando te vieron llegar en este estado, ¿qué te dijeron? Date un dato, cuando yo llegué en ese estado no había nadie despierto. Todos estaban durmiendo. Yo recuerdo que yo caí de rodillas y yo empecé a orar al Señor. Le dije al Señor, si en verdad tú eres el Dios que predica a mi mamá, a mi papá, que la gente dice que tú cambias, que tú transformas, cámbiame. Te voy a dar 10 minutos para que tú vengas aquí. Si en 10 minutos tú no llegas, yo me voy. Si en 10 minutos yo usaba arito acá, usaba un piercing en la lengua, tenía un afro de cabello, tenía 105 libras por la misma condición, las uñas de negro, me vestía de negro entero, cadenas por acá, cadenas por allá, sin número de cosas, y muchas cosas más que se fueron presentando. ¿Tú sabes qué sucedió? Que pasaron los 10 minutos y cuando yo me iba a despertar, o sea, me iba a parar ebrio totalmente, la puerta de la casa se abrió, las ventanas se abrieron y entró un personaje suspendido en el aire con una ropa blanca y un cinto que decía Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Yo caigo al piso, la luz me ciega los ojos y la juma y el estado de droga se me va. Cuando se me va, yo empiezo a decir, yo reprendo en el Dios que predica a mi mamá. Toda malicia del enemigo porque no entendía. Y yo escuché la voz de Dios que me dijo, ¿por qué tú reprendes a Dios quien tú llamaste? Yo soy Jehová tu Dios, tu Señor. Y me puso la mano y en ese momento, escucha esto, yo no me convertí en una iglesia, yo me convertí en el mueble de casa. Y todo lo que estaba en la casa, el espejo, los vidrios, los muebles empezaron a temblar de la presencia de Dios y empezaron a pasearse ángeles. Yo veía a los ángeles así literal. Dios mío. Una cosa extraordinaria. Entonces Dios me dijo, Víctor Alfonso Santana, yo no te llamé para que fueras ni drogadicto, ni fueras un hombre de la calle, ni fueras una persona con problemas, nada de eso. Yo te llamé para que fueras mi profeta. Yo duré 10 días chocado por esa situación y le decía a la gente, Dios me habló, el Señor se encontró conmigo. La gente me decía que yo estaba loco. Mamá me dijo a mí, si te convertiste para hacer cosas malas, Dios te va a dar tu pecozón. Mami me lo decía porque mami respetaba mucho las cosas de Dios. Y yo recuerdo, yo le dije, no, yo me convertí de verdad. Y a los 2 meses entonces hice, desde ahí, la parte de lo que nosotros hacemos, hablar con un pastor de una iglesia que era en el colegio donde yo estaba. Yo iba al colegio sin bañarme, 2 y 3 días sin bañarme al colegio. Pero yo tenía que hacer algo. Mi encrucijada para que mamá y mi familia no se enteraran de lo tan profundo que yo estaba metido era que yo estudiaba mucho. Claro, porque en la casa no había muchas cosas y lo que había era conocimiento. O sea, yo era buen estudiante, pero con el buen estudio yo tapaba mis travesuras. Con el buen estudio yo tapaba mis reuniones con amigos que ya eran satanistas, ya eran emo, a otros eran metálicos. Dentro del grupo que yo estaba había una ley cuando ya tú eras satanista, que en la vida sexual tenías que ser activa. Y en esta vida sexual, si por ejemplo eran 11 varones, llegaba una chica, la chica tenía que pasar por todos. Santo Dios. Y era viceversa también. Si eran 11 chicas y llegaba un varón, tenía que pasar por todos. Era parte de ese tipo de ritual que había en esa época con ese grupo, porque acuérdate que en esos tiempos habían 2 tipos de banda. Estaba la gente que era de las naciones, que tenían una ley, y estaba la gente que era emo, ponquito, metálico, que esa gente que vivió más en ese estado, en esa época, no eran gente pobre por serlo, sino eran gente, algunos eran ricos, algunos eran esto. Yo tenía amigos de influencia y como estudiaba en un buen colegio, porque me pagaban un buen colegio, tenía ese tipo de amistades. Entonces desde ahí yo salgo de ese grupo, conozco a Jesús y mis propios amigos me dijeron, te damos 3 meses para que te descarríes. Y me decían, tú estás loco, tú que te convertiste en la ledullita y los viernes son de cubetazo. Recuerdo que íbamos los viernes a beber, los viernes las cervezas eran a peso. O en 1 hora peso de cerveza, y una cubeta de cerveza, 15 cervezas a peso. Y los sábados de matiné y los domingos
de High One, donde te traían una cerveza, un asunto, y se armaban las cosas, y bebíamos siempre. Y muchos líos, yo tuve muchos líos. Esta parte está fuerte. Cuando se te aparece ese personaje. Rey de Reyes, Señor, o sea, Jesucristo, que se te presentó ahí. Exacto. Entonces, cuando este personaje te apareció, te tumbó, dijiste que te tumbó durante la luz que entró. 15 días. La luz que entró. La luz que entró fue tan fuerte que yo caí al piso y quedé con un chop. Y duré 10 días con ese mismo chop, recordándome ese episodio. Yo no podía comer, yo no estaba bien porque fue demasiado. A mí me pasó en alegoría lo que le pasó a Pablo cuando Jesús lo tumbó del caballo. Santo Dios. O sea, conmigo fue algo tan fuerte, porque yo tuve que tratar conmigo, porque yo estaba muy atado. Yo estaba atado a un punto tal que yo llegué a sentir atracción por hombres. Santo Dios. Yo estaba atado a ese punto. Sí, lo que pasa es que la gente desconoce el testimonio de uno, pero yo estaba atado por ese punto. O sea, a mí me gustaban tanto las féminas como también me gustaba. Yo tenía un espíritu, por estar con tantas mestrezas. Yo no es que soy el hombre más lindo del mundo, pero por tener tantas relaciones sexuales con espíritu de mestreza, yo tenía un espíritu de un hombre mujeriego, que venía de generación en generación. O sea, yo tenía una... Porque las metrezas las que te llevan ahí. Exacto. De hecho, hay alguna gente que llega a un punto de que tenía hasta esposa espiritual. Gracias al Señor, Dios me liberó de esa parte. Pero yo bregué mucho con el espíritu de masturbación, de lujuria, pornografía. Recuerdo entonces que mamá tuvo que levantarse de la cama y me dice ella... en ese momento me salta y me dice, ¿tú no ves esa mujer que está ahí? Yo, ¿cuál mujer? Esa mujer pelirroja. Y yo, ¿pero qué mujer pelirroja? Tú tienes una mujer pelirroja en la cama. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Lloro por mi cama. Es un espíritu de mestresa que te visita. Y yo no le quise hacer caso, pero en realidad era así. O sea, todas las noches venía una diferente en sueños. Era algo muy fuerte y eso me tenía muy atado. Por eso cuando yo estaba afuera, porque tuve mi tiempo de carnaval y todas esas cosas, porque fue una mezcla. Porque yo trataba de buscar a Dios en todo lo que podía, para conectarme con Dios, y no lo encontraba, porque Dios no se encuentra en donde tú haces asociamiento con la gente. Dios se encuentra en tus rodillas. Wow. Esa es la rodilla que encuentras al Señor. Y recuerdo que yo tenía una aquí, una allá, una novia aquí, una novia allá. Era muy mujeriego y ese espíritu me seguía y venía de generación, porque mi papá también tenía ese problema. Nosotros hoy somos muchos hermanos, un solo padre de muchas madres. Entonces, sí, mi papá, somos hermanos, de parte de padre tenemos muchos hermanos, que son, sí, son hermanos de papá, pero con muchas madres. Sí, sí, claro, tengo una madrastra que impresionante, sí. Fue la última esposa de mi papá que engendró los otros hijos y fue un tiempo maravilloso. ¿Cuántos son ustedes en total? Nosotros somos 8 hermanos, de parte de papá. De mamá somos nada más 2, mi hermano y yo, pero somos 8 hermanos de parte de padre. Y bueno, todos nos conocemos, gracias al Señor. Tenemos, creo que nada más hay 2 que no conocen de Jesús, pero ya los otros son cristianos. Tienen ministerio, tienen llamado. Hay algo que Dios impregnó porque fue algo delegado que Dios dejó, producto a mi papá, que todavía vive, gracias al Señor. Y mi papá es un hombre muy sabio, muy sabio. Hace algunos, creo que 4 o 5 años pudimos reconciliar nuestra vida. Wow. Yo no quería saber de mi papá, y ahora mi papá y yo, un amor, unas cosas, y gracias al Señor, producto de esa relación fue que pudimos lograr esta parte de perdón y empatía, y aprendimos mucho. Nosotros sentamos con 2 tazas de café uno con otro y empezamos a hablar de experiencia, y todo lo que yo no pude hablar en el tiempo más joven lo hablaba con él ya en esta etapa. Wow. Y ha sido muy fructífera nuestra relación. La relación con mi mamá es muy excelente. Mi relación con mami para mí es lo más bello que me ha pasado. Claro que tuve 2 madres, porque mi abuela fue mi mamá en el tiempo de mi niñez a mi adolescencia. Por mami trabajaba mucho, y luego ahora mi mamá viene siendo pues la primera figura, porque perdimos a mi abuela, sí. La perdimos, partió con el Señor, pero antes de partir me enseñó muchas cosas. Y una de esas cosas que nos enseñó fue la fe en Dios, la fe y la oración. Yo aprendí mucho de ella, y es un testimonio muy fuerte, porque ahí fue que aprendí a pelear por primera vez con el espíritu de cáncer. Y es marcante, es muy marcante, porque todavía es
esa parte de esa herida está ahí. No es que no ha sanado, sino que está vivo el recuerdo, porque no hace muchos años de eso. Y bueno, ahí está. Un capítulo completamente aparte. Totalmente. Creo que quizás quieren escucharlo, pero no quiero abrir esta parte porque Víctor ya tiene esta parte muy personal. Muy personal. Incluso muy le hablé personal sobre esa primicia y él sí, cerró ese capítulo porque ya es una parte muy personal. Para mí es mucho porque aunque mi madre física, mi madre biológica, perdón, está viva, mi abuela fue todo. Fue todo, fue mi mamá, fue mi maestra, mi enseñante. Mi abuela creía mucho en el ministerio. Yo recuerdo que ella es la primera que veía los primeros videos que se subieron a YouTube, año 2011, 2012. Y era la que me apoyaba y me decía, mira, fallaste aquí, hazlo así, predica así. No maltrate a la gente predicando. Ella me decía, tú no le estás predicando a animales y más gente. Por eso estudia, hazte mejor, predica con más disciplina. Hay gente que no te van a entender, pero 5 que te entiendan, aunque haya 200, está bien. Y fue muy especial porque mi abuela pudo hacer algo que no lo hizo un pastor. ¿Y qué no hizo un pastor que hizo tu abuela? Mi abuela se levantaba a orar conmigo a las 3 de la mañana. Todos los días, y orábamos en conjunto, y era algo extraordinario. Nos sentábamos con la Biblia abierta, una taza de café. Por eso la gente que me conoce ve que me gusta mucho el café. Estábamos a hablar mucho, ahí hablábamos de la palabra del Señor, y ella me enseñó a cómo orar a Dios, cómo buscar a Dios. Y ella se reía mucho cuando me veía ensayando en el espejo. Yo ensayaba mucho en el espejo. Ensayaba mucho, estoy aquí, ahora se va a meter el poder de Dios. Ensayaba con los cojines, con las cosas, novato al fin joven. Pero mi primer afán, antes que cualquier cosa, fue mi abuela. Y hablar de ella me llena de mucha nostalgia porque aprendí a amar, aprendí a respetar. Era la que yo escuchaba cuando yo estaba rebelde. Yo escuchaba a mami, pero abuela era otra cosa. Cuando abuela hablaba, yo bajaba cabeza, yo asentaba mi corazón y decía, wow. Y uno de los deseos más grandes de querer cambiar era por ella. Por eso cuando en su tiempo de enfermedad, que yo recuerdo que una de las partes que más me marcó, así pequeñita del testimonio, fue que ella estaba en cuidados intensivos. El cáncer había avanzado bastante. Y yo recuerdo que mi apóstol me enseñó que yo no podía orar con sentimientos y emociones a un ser que amo, porque la unción no fluye en el sentimiento, sino en el propósito del Espíritu. Y me aparté durante 4 días a Santiago de los Caballeros. Me tranqué, estuve orando ahí. Y yo le dije al Señor, yo necesito que tú me des la unción correcta para sanarla, para poder lograr operar, porque yo oraba por otros, se sanaban, oraba por ciegos, veían, oraba por cojos, andaban, oraba por gente sorda y oía, oraba por mudos y hablaban. Llamaba gente por nombre, apellido, podía ver la gloria de Dios metida. Y yo decía, Señor, ¿por qué no tengo unción para sanar a mi abuela? Porque si la misma unción que sana al ciego sana de cáncer. Recuerdo que me había recortado todo el cabello que tenía. Entré en ese tiempo de ayuno y me decían, mamá te quiere ver, yo voy a ir. Recuerdo que fui al hospital, hablé con ella ese día y dije, vine a orar por ti. Dios me habló, yo sé que Dios te va a levantar. Y Dios me dijo que la iba a levantar, pero nunca entendí que era levantarla al cielo. Y oré ese día, reprendí el espíritu de cáncer, lo cancelé, oré por ella. Ella volvió a hacer profesión de fe después de tantos años estar en la fe, para estar segura de su salvación. La última palabra que me dio ese día fue, no dejes de predicar a Cristo. No importa las críticas, no importa la gente, no importa, tu relación con Dios vale más. Ella me dijo, prefiere mejor perder todo en Cristo que ganarte al mundo por la ironía de tu conocimiento. Si te ganaste al mundo y perdiste a Cristo, lo perdiste todo. Pero si ganaste a Cristo, aunque pierdas al mundo, lo ganaste todo.
Y esa palabra me marcó mucho. Me marcó tanto que desde ahí decidí orar por cáncer. Orar por la gente que sufre de cáncer. De ahí nace un proyecto aparte de la fundación que tenemos, que en secreto hemos ayudado a gente con ese tipo de problemas. Hemos ido a orar por gente, le hemos dado mucha ayuda a gente. Que no lo publicamos en redes sociales porque es algo mío. Y yo no tengo que decirle a la gente lo que hago. Jesús hizo muchas cosas que dijo, no digan que yo la hice. Sí. Y aprendí. Mi maestra aprendí. Recuerdo que cuando ella murió, aunque tenía cáncer, murió de un paro, lloré por ella, oré por su cuerpo, oré para que Dios la resucitara. Llamé a Kevin y yo oramos para que Dios la resucitara, y él me dijo, no, Dios se la llevó, no está aquí, la muerte no está en este plano. Todo el que estaba en nefrología, que era donde teníamos, porque el cáncer fue tan fuerte que había que darle diálisis, sus riñones ya no respondían igual, y todo el mundo estaba llorando, y yo no estaba llorando, y yo estaba en modo fe, yo tenía el espíritu adentro. El espíritu fue mi consuelo en todo ese momento. Yo vine a llorar a mi abuela 3 semanas después de su muerte. Y yo recuerdo que murió abuela, yo tuve que predicar en el culto, tuve que predicar en el funeral, tuve que predicar en el cementerio. Yo fui el que levanté su cuerpo, yo fui el que le busqué la ropa para ver todo. 2 días después tenía una cruzada en Santiago. Irónicamente, Dios ese día en la cruzada sanó a una mujer de cáncer. Y yo le pregunté a Dios por qué no sanó a mi abuela. Y Dios me dijo, a veces perdiendo uno gana. Gana tanto que tú no perdiste a alguien que amaste, tú recibiste de alguien que amaste lo que hoy tú eres. Por eso yo le digo a la gente, si usted tiene mamá, tío, abuela viva, ámelo, quiéralo. Para mí fue una pérdida muy grande, que hablar de esto todavía no lo he superado por completo, porque mi maestra más grande fue ella. Y aprendí, por eso oro día a día. Cuando alguien me dijo, tengo cáncer, vamos a orar, tengo esto, vamos a orar. Porque Dios me enseñó que los milagros, no sé, es ahí la fuente de mi inspiración. Esta parte es un poquito fuerte, porque tú perder a tu abuela de cáncer y luego tú ir a una cruzada y tú orar por personas, porque yo he sido una de las personas que me han dado contigo, por decirlo así, en actividades, y he visto cómo Dios te usa, he visto los paralíticos levantarse, he visto las personas que tienen problemas en la vista, ser sanados, personas que tienen problemas en algunas áreas, siendo levantados por el Señor, Dios hablándole efectivamente. Entonces, esta parte, cuando tú llegas y ves que una persona se sana de cáncer, ¿cómo se da esto? ¿Cómo te golpea esto a tu mente? Entonces, tú dijiste algo, que Dios te habló algo, pero literalmente, aparte de que Dios te hable algo, tú ves que se te murió la persona que es la luz de tus ojos, y que ahora tú veas lo que tú no viste en tu familia, en la persona cercana a ti. Es algo muy chocante. No retó tu fe esto, no te golpeó tan fuerte que tú dijiste, no quiero servirle a Dios, suelto todo, dejo esto hasta aquí. Sí, llegó ese momento donde yo cuestioné a Dios. Le dije, Dios, pero, o sea, what's up? What is your problem with me? Oh God, what is your problem with my life? ¿Cuál es el problema conmigo? ¿Cuál es el problema con mi vida? Dios, yo le oré a Dios y le dije, ¿qué pasó acá? O sea, ¿por qué? Y me dolió más porque mi familia cree mucho en mi ministerio. Mi tío, mi mamá, mi tía dice, yo no necesito profeta, yo tengo uno. Mi mamá ha sabido definir el hijo del profeta y me dice, profeta, ora. Mi hermano me dice, ora, porque ellos han visto en mí la evidencia del poder de Dios usarme. Y yo no tengo otra forma de resolver las cosas que no sea por la oración. Y yo me tranqué un tiempo con Dios, me fui de silicio
y mi fe fue movida al punto tal que yo peleé con un espíritu de incredulidad corporativo. Cuando yo veía a la gente enferma, yo escuchaba la voz de ese espíritu, me decía, tú no la vas a sanar. Y Dios tuvo que sacarme a un punto y decirme, es que no eres tú que sana, soy yo. Tú haces una parte, yo hago la otra. Tú oras, yo lo levanto. Tú crees, yo lo hago. Tú declaras y yo me muevo. Y en esa batalla duré meses. Hasta que me topé con alguien. Y ese alguien que me topé, recuerdo que estaba yo en la zona de La Vega, ministrando. Y ministrando en La Vega me encontré con una señora que estaba necesitada de un milagro, tenía problemas de las varices, tenía muchas complicaciones. Y recuerdo que cuando tenía muchas complicaciones sentí la misma duda. Y la duda vino y decía, no la vas a parar. No podía caminar. Y escuché a Dios que me dijo, hazte de cuenta que ella es tu abuela. Y ora por ella. Ten pasión por su condición. Y empecé a llorar, la familia lloraba. Y la familia me miraba, ¿y por qué usted llora? Y yo, es que ella me acuerda a mi abuela. Y la familia empezó a llorar más. Ahí se armó un lloro. La atmósfera que era de milagro se volvió una atmósfera de penumbra. Y yo dije, ay, caramba, ¿cómo cambió esto ahora? Y yo le dije a la señora, ¿cree que el Señor Jesús le puede sanar? No sé si tú ves que cuando ministro milagros siempre digo, ¿crees que el Señor Jesús te puede sanar? Ella dijo, yo creo que Jesús puede sanarme. Y le dije, la oración será sencilla, yo soplaré el viento de Dios sobre usted y el Señor le sanará. Y la mujer estaba quieta y el poder de Dios vino sobre ella. Y ella se levantó de la silla como un resorte. Y me dijo, Dios, nunca una pérdida es en vano. Yo perdí a mi hijo, pero cuando él resucitó, no fue de vano. Dios mío. Y eso marcó mi vida. Y desde ese día entendí que el poder no es mío, que los milagros no son míos, que las señales no son mías, que lo que tengo es una gracia de Dios. La gente ve a Víctor y pregunta cuál es el secreto. Dios, ¿dónde está? ¿Cuánta hora ora? Todo el tiempo. ¿Qué tiempo pasa con Dios? Todo el tiempo. ¿Qué momento pasa con Dios? Todo el tiempo. Yo dediqué mi vida a Dios. Yo entregué mi carrera universitaria, que era medicina, que es una parte también de un testimonio muy grande, porque yo quería ser médico o en nefrología o en pediatría o en ortopeda, y son las áreas donde más Dios me usa. Y Dios me dijo, dame tu sueño por el mío. Y ahí entonces entregué el sueño y viene este don de sanidad que está operando desde hace 5 años consecutivos, porque yo duré un tiempo de stop por situaciones que viví joven. Pero tiene 5 años orando por consecutivo. La gente me llama, ¿quiere un milagro? Oh, claro. Dios me dijo, no le niegue milagro a nadie, al menos a alguien que no tenga fe. Y desde ese día marcó mi vida. Y lo marcó que yo hasta me gozo cuando yo hago los milagros. Me siento un niño porque Dios me dijo, nunca pierdas tu capacidad de asombro. Escuche esta palabra. El día que pierdes la capacidad de asombro por lo que Dios hace, perdiste a Dios en lo que Dios es. Santo Dios. Porque Dios está para asombrarnos. Esa es la idea de Dios, asombrarnos, su poder, llamar nuestra atención. El poder de Dios viene para llamar la atención del hombre. Y ese poder de Dios que viene para llamar la atención cambia toda perspectiva. Y ya estoy yo que ya duele, pero está superado. Porque ahora veo a la gente enferma y lo que me da es deseo de orar por ellos. Yo veo a la gente en la calle enfermo, veo a alguien que va con una muleta y quiero quitársela, veo a alguien que tiene una, quiero tocarlo. O sea, he visto eso, que muchas veces antes de tú predicar, y tú eres de los predicadores que lleva siempre un mensaje bien estructurado. Un mensaje más o menos 1 hora y media, muchas veces 2 horas, pero siempre te paras, haces una parada para orar por las personas que están enfermas. Hemos visto personas que han soltado la muleta, ha soltado el andador, muchas cosas. Sí, básicamente mi apóstol, mi mentor, me enseñó algo y me dijo, Víctor, por más lindo que lo prediques, si no lo manifiesta no sirve. Y
Y yo le pregunté, pero apóstol, ¿cómo usted dice eso? Si yo soy un predicador, yo soy un pico de oro, yo me creo la movie, yo soy el hombre del momento. Y él me dijo, Jesús era el hombre del momento, pero nunca predicó nada que no manifestó y nunca manifestó nada que no predicó. Entonces, por más que puedes ser el teólogo más grande, pero si no lo manifiesta, la gente queda con la necesidad. Por eso hay veces que la gente va a la iglesia, recibe una palabra, pero hay días que la gente va y yo empiezo en milagro. Usted está enfermo de esto, reciba. Usted esto, Dios me habló de tal cosa. Y el mensaje lo doy de último. A veces lo doy de primero, lo doy de último. Si la gente, por ejemplo, puede ver, ahí están los videos de Barahona, la última cruzada de Barahona. Lo que Dios hizo en Peñón fue algo impresionante. Hubo muchos milagros, muchas señales, don de ciencia y muchas cosas. Pero mi vida ha llegado a una dependencia. Depender, esa dependencia de Dios. Depender de Dios es que me ha llevado donde estoy yo. Vamos a abrir un paréntesis muy importante. Sí. No sé si el tiempo todavía nos da para abrir esta parte. Creo que el tiempo ha avanzado bastante. Sí, vamos a ver. Es la parte de cómo iniciamos acerca del don de ciencia. Es un punto que la gente ahora mismo tiene la curiosidad, porque hay un video que está rondando el mundo por ahí. Tú llamaste a una persona con el don de ciencia y pudiste ver que dentro de esa familia hubo una pérdida. O sea, para lo que decodificó que luego más adelante, incluso yo estuve en una reunión donde ellos hablaron lo que había pasado. Entonces, es algo que completamente ha impactado el mundo y la gente todavía ven ese video y lloran. Sí. Porque fue tan impactante lo que Dios hizo. Entonces, esta parte del don de ciencia, ¿cómo empieza a operar en ti? Y cómo tú lo desarrollas, porque ahora mismo hay personas, por ejemplo, yo opero en ocasiones con el don de ciencia, pero no se ha dado con esa profundidad y con ese impacto que tiene tu ministerio. Bueno, mira, para mí en lo personal, lo que Dios me ha enseñado, no tengo una estructura, un patrón de... Te voy a enseñar como Dios me lo enseñó. El don de ciencia nace, estamos en el 2022, ¿no, verdad? En el 2012 yo empiezo a obrar y a manifestar lo que es el don de ciencia. 2012, recuerdo una campaña en Campo Lindo, La Caleta. Dios me dio esa noche, me cayó un asunto extraño de parte de Dios y Dios me dio esa noche 15 nombres. Por apellidos, números de cédula, unas cosas locas. Y estaba ahí la gente. Bueno, el fin es que desde ese día, yo recuerdo que yo empecé a operar en el don de ciencia, pero el don de ciencia, eso en mi modo personal, base a lo profético experimentado que yo he tenido, inicia ahí, pero lo más fuerte no es solamente iniciar ahí, es cómo manejar ese don. Y ese don se manifiesta en el corazón del hombre, pero es diverso en ramificación, porque hay don de ciencia en la palabra, hay don de ciencia en la sanidad, hay don de ciencia en la liberación, hay don de ciencia en los milagros, porque la sanidad y los milagros no es lo mismo, aunque parece lo mismo, porque una cosa es tú sanar a una gente de un espíritu de enfermedad y otra cosa es tú hacer un milagro creativo a alguien que lo necesita. Bien, y hay don de ciencia, que es el don de ciencia en la profundidad de la vida de la gente, donde Dios te da números de cédula, póliza de seguro, el número de cuenta bancaria, nombre y apellido de gente. O sea, ese don de ciencia, que es el que se ha ramificado en diferentes áreas de mí, pero es el que donde Dios más me usa, yo le he puesto 3 cosas fundamentales para mí. Número 1, el don de ciencia necesita de una profunda oración. Tener el don de ciencia necesita de una profunda oración. ¿Por qué? Porque el don como tal, su alimentación es la oración para poder fluir en lo que el oído escucha tuyo con lo que la boca de Dios te enuncia. Porque Dios hablándote directamente y ante lo profético no queda nada oculto, todo es revelado de acuerdo al propósito y misión que Dios tiene en el momento. Hay momentos que Dios me dice, hoy tú vas a llamar a fulana, esa es tu carta de presentación. Hoy tú vas a hacer tal milagro, esa es tu carta, ese es el sobre que vas a abrir y ahí se va a meter Dios y se acabó. Hay otros que no, hay otros que llaman 15, 20, 30 gente. Dios me da un nombre, pero ese nombre es el cataclismo de la iglesia y todo se va abajo. Que fue lo que pasa con el video que vimos en Barahona sobre la joven, que Dios habla de la familia, todas las cosas. Son 4 minutos. Ese día, exacto, exactamente. Y llegó resacada a la iglesia y la hermana dijo, no te vayas, Dios te va a hablar y por ahí van las cosas. Eso fue un pleito impresionante. Y al final esos 4 minutos 11 se ha vuelto tan viral al mundo, que desde ahí precisamente el año 2021 completo fue mi agenda
Santo. por ese video 4 minutos 11. O sea, cuando el poder de Dios llega a hacer algo, lo hace. Y eso que solamente publicamos ese cortecito de Ese corte, las otras cosas que pasaron. Tenemos más de 10 videos ahí archivados, guardados. Exacto, esperando el tiempo para lanzarlo. Que creo que ya este tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria. Sí, este es el tiempo. Entonces, mira qué sucede con el don. Número uno, requiere de mucha oración. Porque oración con compromiso al oído y a la boca de Dios no hay confusión. Eso es importante. Número dos, de un corazón humilde. La ciencia no se le puede dar a gente arrogante porque puede manipular y a llegar a un punto también de hasta atrofiar el corazón del hombre. Porque Dios me ha revelado cosas bien fuertes, bien difíciles, bien profundas y cosas bien sencillas. Y he tenido que lidiar con eso. Y número tres, que es la parte muy importante y necesaria, el don de ciencia requiere de una vida de integridad en la búsqueda. O sea, una cosa es la oración y otra cosa es la integridad. Porque es que si tú no caminas en integridad bajo el don, puedes entrar en espíritu de manipulación. Espíritu de manipulación, puedes estar en espíritu también de adivinación. Y en vez de que el espíritu del profeta sujeta al profeta, el profeta sujeta al espíritu, exacto. Entonces yo creo que son tres cosas primordiales: la humildad en el corazón, la oración y esta parte de la santificación, porque los dones por sí mismos operan conforme a la búsqueda, pero ellos se desarrollan por la oración. Tú no puedes desarrollar nada sin oración. Todos los dones inicialmente necesitan de oración. Pero ¿cómo Dios puede usar un corazón orgulloso? La Biblia dice que Dios no está con el orgulloso, al altivo lo ve de lejos. Entonces, ¿por qué Dios se manifiesta en los humildes? Porque los humildes son mansos. Y la mansedumbre, que es parte de un fruto que lleva a la templanza, lleva a la paz y otras cuantas cosas que están amañadas a los frutos del Espíritu, lo que hacen es que permite que Dios sea el que lo guíe, y en esa guianza son operados por el Espíritu. Gloria a Dios. La gente necesita entender que Dios no camina con un orgulloso. De hecho, el orgulloso opera en el don porque ya el don en sí está en él por causa de que es irrevocable, pero no opera en la naturaleza del don según el fruto del Espíritu o según la presencia de Dios manifiesta, que es muy diferente. Por eso, tener el don y operar en presencia es vivir una vida íntegra de oración y santidad para entonces emanar conforme a esa manifestación de Dios que viene identificada en ese punto. Hay algo que el Señor me habló en días pasados, terminando 7 días de ayuno. Yo estaba pidiéndole al Señor que me otorgara otros dones y que me diera más de lo que me había dado. Que yo en una cruzada en Colombia, aunque yo lo di todo en aquel lugar, sentí como que faltó algo, como que faltó como ese impacto. Y mientras yo estaba durante 7 días en ayuno, pidiéndole al Señor esto, el Señor no me habló hasta los últimos minutos que me correspondía ya entregar. Y cuando yo terminé, que le dije al Señor, voy a entregar, el Señor no me hablaba y me sentí mal porque el Señor no me habló durante los 7 días. Y ya cuando voy a entregar, escuché la voz de Dios que me habló, literal. Me dijo, Jonathan, no te entrego los dones que me estás pidiendo, ni te entrego un ministerio, ni te entrego más de lo que me estás exigiendo. Lo que yo te digo es que yo seré tu don. Exacto, eso es muy poderoso. Donde tú te muevas me voy a mover contigo, porque hay un punto. Hay personas que dicen, eso lo estuvimos hablando con el apóstol Kevin en Barahona, hay personas que dicen que los dones son irrevocables. Pero los dones no son irrevocables, porque ahí le está hablando al pueblo de Israel cuando dice irrevocables son los dones y el llamamiento. Se está hablando de una promesa que le pertenece al pueblo de Israel. Exacto. Ahora bien, hay personas que están operando en este tiempo bajo el don, que todavía tú ves, tú te sientas a escucharlo, te sientas a mirarlo, te das cuenta que Dios no está por parte, aunque hay diferentes tipos de manifestaciones. Porque como tú dijiste, todos los dones, todos los ministerios se alimentan de lo que es la oración, de lo que es la búsqueda. Ahora bien, hay algo que va más allá, que es Dios. Si Dios no está en la vida de una persona, aunque esa persona opere en diferentes cosas, o sea, estará prácticamente irrumpiendo en el propósito de Dios. Porque, por ejemplo, hay cosas que Dios te revela a ti, hay cosas que Dios me revela a mí, pero hay cosas que tú no puedes manifestarlas porque Dios nos prohíbe hablar de eso. Ahora bien, cuando tú te vas por encima de lo que Dios está estableciendo en el mundo espiritual, por ejemplo, Balaán, Balaán tenía un ministerio, era profeta. Claro, era profeta de oficio. Aunque ya se está conociendo que Balaán fue uno de los brujos más grandes por lo que hacía Balaán y por las maldiciones que tenía Balaán encima. Un hombre que llevó a sus enemigos para que matara al pueblo. Pero vemos que Balaán portaba un ministerio y este hombre por dinero se había corrompido. Prostitución del don.
es algo fuerte. Eso es prostitución. Se llama prostitución del don. Claro, porque porque la Biblia dice que el don de Dios te enriquece y Él te lleva delante de los grandes. O sea, es la Biblia que dice, o sea, yo no necesito buscar un pago para que el don fluya. Yo necesito que el don de Dios fluya para que lo que yo necesito llegue a mí. Por eso la Biblia dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Por eso la gente dice, Víctor, ¿cuánto cobra Víctor? Víctor no cobra. ¿Cuánto pide Víctor por una cruzada? Víctor no pide por una cruzada. ¿Cuánto Víctor está exigiendo para ir a predicar? Yo no exijo para ir a predicar. Entonces, ¿por qué? Porque es que el altar te da. Hay algo, profeta, que quiero abundarle esto. El Señor me estaba hablando en las madrugadas sobre esto. Y es que las personas anteriormente no se presentaban delante de un profeta con las manos vacías. Sí, exactamente. O sea, siempre llevaban un presente. Un presente. Por eso vemos que Naamán llevó presentes para donde Eliseo a la hora de presentarse en aquel lugar. Y algo que estamos viviendo, la gente en este tiempo no quieren honrar a los profetas. Muchos pastores que toman la ofrenda que le corresponde al profeta, muchas veces envían al profeta, lo llaman, lo invitan, y luego que el profeta va, le dicen Dios te bendiga. Y tú con la amplitud de tu ministerio entregaste todo en aquel lugar, y tú sabes que en ese lugar se recolectó una ofrenda para honrarte, pero se han quedado con esto estancado. Ahora bien, conforme a lo que el Señor me hablaba, era que hay personas que honran los ministerios, pero cuando el profeta solamente se enfoca en lo que tiene que ver con la honra, el profeta se corrompe. Por eso Eliseo, cuando Naamán le lleva los presentes, Eliseo no lo toma. Porque lo que le correspondía a Eliseo era orar por aquel hombre, aunque la honra estaba. O sea, lo que le servía a Eliseo como bendición, él lo rechazó solamente para probar a un Giesi que se iba a levantar también como profeta después de Eliseo. Por eso cuando Giesi toma aquello, Eliseo dice, mi corazón estuvo allá contigo, yo estuve allá contigo cuando hiciste esto y esto y esto. Porque lo que le servía como bendición a Eliseo que él rechazó, a Giesi le servía como una maldición o como una prueba para su vida. En parte sí, estoy muy de acuerdo, pero mira algo poderoso también para agregar a eso. Fíjate que cuando este hombre, Naamán, llega donde Eliseo, Naamán llega con bombos y platillos, llega con honra. Sí, pero la honra de Naamán no era porque lo iba a honrar porque él era profeta. La honra de Naamán era porque como era Naamán, quería honrarlo para que el profeta le dijera lo que Naamán quería. Santo Dios. Entonces, ¿por qué tú ves? ¿Y cómo tú me identificas esto a mí, Víctor? Quería comprar el don. Claro, cuando el profeta le dijo, yo no quiero tu ofrenda ni nada, ve y vete al Jordán, porque ¿qué le dice Naamán? No hay otros ríos que no sean el Jordán, hay otros ríos mejores. Era el orgullo lo que... Entonces, ¿qué sucede? Cuando una honra viene con orgullo, no es recibida, ¿por qué? Porque la honra con orgullo lo que quiere hablar es que lo que pueda recibir fue por su ovación, no por Dios. Dios mío. Entonces, Eliseo dice, pero no hay otros ríos, allí hay ríos mejores. Tal cosa, tal esto, tal aquello. ¿Por qué? Por eso. Entonces fíjate que Giesi, su corazón siempre estuvo en la honra, no en entender el modelo profético, en cómo se debería honrar. Sí, la Biblia dice que cuando se iba delante de un profeta no podía irse con las manos vacías, porque era honra que tú llevabas. Esa honra podía ser cualquier cosa, hasta cuantitativa o asuntos que tenían que ver con un presente, un regalo. Bien, ¿qué acontece hoy en día? Que la gente no conoce el concepto de la honra, y al mal emplear la idea de la enseñanza a la honra, entonces ejemplifican la honra desde una perspectiva incorrecta, y por eso no honran lo profético y al profeta. Yo aprendí algo, y no es un secreto, yo aprendí algo, Dios lo hace conmigo, creo que es una gracia, meramente gracia, que me ha pasado que yo he ido a lugares a predicar y yo he hecho de todo, glorioso, y me dicen Dios te bendiga, el Señor te guarde, y yo, wow, Señor, ¿y ahora cómo me voy? Me he ido a pie, o he cogido una bola de un compañero, algo ha pasado. Pero para este tiempo te has ido pasando. Todavía en esta época me ha pasado. Dios mío. Me ha pasado, no tengo que mencionar el nombre, pero me ha pasado. Y sabes que recuerdo que fui a un lugar y prediqué y Dios hizo muchas cosas, me dieron 1,000 pesos de ofrenda, y yo, gloria a Dios, amén. Y bueno, lo que hice con los 1,000 pesos fue que lo gasté en algo que necesitaba. Cuando lo gasté en lo que necesitaba y hice lo que tenía que hacer, al día siguiente me llaman. Amado, tenemos 911, venga acá, por favor, queremos que usted venga a orar, no sé qué, papá, yo, amado, es que estoy cansado. No, venga, por favor, lo necesitamos aquí, así. Y yo dije, pues bueno, pues voy.
fui, ministré sin pedir nada ni nada. Yo fui, prediqué, ministré. Después que terminé, que fui, prediqué y ministré, llevé la palabra que tenía que llevar. Cuando salgo, recuerdo que me ofrendaron 8,000 pesos. Y yo me quedé como que, oh, wow. Recuerdo una vez que fui a un evento, no sé qué pasó con lo de la ofrenda, el fin fue que no hubo ofrenda, yo lo cogí easy, no tuve problemas con eso, me fui y al día siguiente alguien me llama y me dijo, Dios me tocó y me dijo que te depositaron dinero y puso 20,000 pesos en mi cuenta. O sea, lo que el hombre no puede darme humanamente hablando, o por X o por Y por un lado, Dios siempre me lo repone por otro. Porque cuando tú vas a dar, no por lo que la gente te da, sino por lo que Dios es, Dios honra eso. Entonces Dios nunca se va a quedar, alguien tiene que entender esto, Dios nunca se va a quedar con nada de lo que tú le entregues al altar. Porque la Biblia dice que el que predica del altar vive del altar, no solamente en ofrenda. Yo he ido a lugares que me han bendecido, perfecto, y he ido a lugares que no. He ido a lugares que lo que me dan es un saquito de arroz, una cosita, un pescadito, un saco de ñame, yuca, víveres. Y vengo yo contento. No. Exacto. Y yo he ido a lugares que, recuerdo que en algunos eventos yo he tenido, los pastores dijeron, no tenemos dinero, no, tranquilo, yo pago todo. Y yo voy y pago todo. Lo hicimos nosotros en esta ocasión, la vez pasada, y no había un fondo X, y decimos, no hay problema, pagamos el sonido, pagamos esto, pagamos aquello, vamos a predicar a Cristo. Y ese siempre ha sido uno de mis deseos. Yo quiero, si de aquí a eso Cristo no ha venido, claro está, si a la voluntad de Dios, que Dios me supla un nivel tal donde yo pueda patrocinar cruzadas, que yo pueda decir, vamos para Nisibón, vamos para qué sé yo qué sitio, vamos para el fin de la tierra, o no, queremos traerlo a Nicaragua, un ejemplo, vamos a poner un país aquí, la gente de Nicaragua, que Dios lo bendiga, vamos a poner un país aquí y digan, queremos traerlo acá a Nicaragua, pero tenemos un problema, que nada más tenemos para el tiquete, un ejemplo, pero no tenemos para ofrenda, no hace falta para esto, queremos hacer algo en grande, y yo decir, no hay problema, pongan los tiquetes, la comida, yo pongo todo lo que tiene que ver con la cruzada. Yo quiero llegar a eso, pagar sonido, pagar luces, pagar gente aquí y allá, y predicar a Cristo, y que el mortifico de los pastores, porque hay pastores que no tienen, hay otros que sí tienen, y en su sabia opinión, en su idiosincrasia se alimentan de eso y no bendicen al hombre de Dios, pero allá ellos y Dios con esa participativa, porque Dios es el que da y es el que honra. Y la Biblia dice que Dios es un Dios de honra y Dios honra a los que le honran. Entonces, en ese sentido tenemos que tener... Tiene que ver con el profeta y una honra que tiene que ver con Dios. Exacto. Que honra un profeta, honra de profeta recibe. Exactamente, así es. Efectivamente, tal cual es así. Mira, Jonathan, yo creo que nosotros estamos en un tiempo muy maravilloso, muy abismal, un tiempo donde la gente va a ser muy favorecida. La gente necesita entender y hasta con orar honra a Dios. Caminar con Dios lo honra. Vivir en santidad honra a Dios. Amar a Dios lo honra. Todo aquello que esté envuelto en cuanto a la mano de Dios es una honra. Y nosotros debemos de honrar a Dios con todo. Con todo. La Biblia dice, honra al Señor Jehová con tus diezmos y tus ofrendas, honralo con los frutos del lagar, con los mostos del campo. Todas las cosas, nosotros honramos a Dios con todo, con nuestro diezmo de oración. También honramos a Dios, que hablábamos de eso en vez pasada. Sí, y yo creo que esta es una temporada para nosotros bendecir al Señor y dar a Dios más allá. La gente conoce a Víctor, pero lejos del altar, Víctor es una persona común, lejos del altar, Víctor es una persona humilde. La gente dice, no puede decir que es humilde porque no eres humilde. No, yo no creo eso. Yo creo que la humildad no necesita decirse o hablarse, ya se manifiesta por sí sola uno, nosotros hablándola. Pude ver que come arroz, habichuela y carne. Ah, pero claro, tú me invitas a un... Gloria a Dios. Claro, y si me invitan a otro país, yo también... Hay lugares que también te tienen como un querubín. Sí, de verdad. Y que si no hay caviar, no viene. No. Se ha manifestado en algunos lugares algo demasiado fuerte. La gloria sea al Señor. Gloria sea para todo lo que somos es por Él. Aleluya. Es una gracia. Yo siempre lo he dicho. La gente dice que, yo digo, si ya esta gracia se va, usted no quiere invitar a Víctor, no quiere a Víctor ni en su casa. Y yo le digo, sí, mire, hay tres cosas que yo siempre digo. Si está Dios, hay un lugar donde quedarse y hay comida y la gloria se va a meter, la ofrenda viene sola. Wow. Sí, porque es que Dios lo hace. En este tiempo, ¿cómo se proyecta Víctor para este nuevo año? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué tienes en agenda para este tiempo? Bueno, mira, en agenda tenemos muchos proyectos, pero solamente voy a mencionar 4 de los proyectos que tenemos, de tantos. Para ya este mes entendemos en Dios que estará
a la venta nuestro libro, nuestro Dios primer mío. libro, Liberando tu máximo potencial. Ha sido un tiempo trabajado, poderoso ese libro. Todo el que está ahí, Y sí, tiene la expectativa que vamos a publicar de una vez. Yo no, no, de una voy a vez. publicar de una vez. Vamos a liberar ese libro, Liberando tu máximo potencial. Ya estamos terminándole los últimos tópicos. Estamos teniendo unos cuantos batallas, pero siempre todo lo que viene con bendición trae una situación. Entonces, después que saltemos la valla, vamos a ver qué pasa. Ese es el primer proyecto. El segundo proyecto es que, y tomo este espacio, la fundación ya está en vigencia otra vez porque teníamos un tiempo parado por algunas nuevas planificaciones y vamos a regalar ahora de entre finales de febrero, segunda semana de marzo, el que quiera agregarse. Fundación se llama Renuevo de Esperanza, una fundación Renuevo de Esperanza. Nosotros vamos ahora a regalar 40 canastas Dorcas a familias muy necesitadas. Vamos a empezar por San Pedro de Macorís, porque San Pedro ha sido una ciudad que nos ha bendecido bastante. Nuestro ministerio ha sido muy acogido por esta ciudad. Hemos sido muy amados por esta ciudad. Yo creo que queremos darle un poquito de arena, ese granito de arena a San Pedro. Queremos hacerlo. Hasta ahora en nuestra mente están 40 canastas. Cuando hablo de 40 canastas, es literalmente canastas de comida que van a tener ahí una ración de arroz de 5 libras de arroz. Todo el que pueda unirse. Exacto. Nos encantaría. Hágalo, sí, hermano, porque nos realidad, encantaría. La parte que hemos conocido de Víctor no es una parte que toma las cosas. Por ejemplo, lo que hablamos acerca de la honra, hay honra que te corresponden a ti, pero hay honra que le corresponden a otra persona. Ahora, cuando tú tomas lo que no te pertenece, hay problemas. Exacto. Eso fue lo que pasó con Jesús. Esa ofrenda no le pertenecía a él. Pero se le pegó la lepra. Exacto. No queremos problemas con lepra. No hay problema. Entonces, en este tiempo queremos invitar a todo ese grupo de guerreros que también se una a la visión de nuestro hermano Víctor. Yo sé que una visión muy linda. Vueltas va a abrir a su favor. Exacto, entonces tenemos la fundación, ya estamos en vigencia, ya estamos haciendo el censo de las familias que vamos a bendecir con esas 40 canastas. Vas a tener muchas cosas, entonces queremos terminar de engrosar todo para entrar a esa. Queremos 40 hasta ahora, pero si llegamos a 60, 100, una bendición sería, porque es uno de los barrios más necesitados de San Pedro que la queremos llevar acá, y luego de acá entonces nos vamos a mover a otros lugares. Dentro de ese mismo proyecto de la fundación también viene el proyecto de la escuela profética, escuela apostólica y profética, que ya va a iniciar. Vamos a iniciar con talleres de 2 meses consecutivos de preparación teológica y rabínica para aquellos que quieren conocer un poco del mundo teológico y de un poco de la cultura hebrea, desde un sentido más del sintagma del pueblo, no algo que tenga que ver con mítica, con Torá, no, porque ya eso es otro asunto. Es más para conocer la cultura y por qué se le llama al pueblo de Israel, entre otras cosas más. Entonces ahí ya te hablé de 2 proyectos. Tercer proyecto que tenemos para este año, hay viajes para este año confirmados, ya hay viajes confirmados para Centroamérica, Iberoamérica. Estamos esperando también USA. Por ahí hay unas cuantas cosas. Este año va a ser de viajes. Nos proyectamos para algo muy grande. Dentro de ese movimiento, el cuarto proyecto que tenemos es el aniversario del ministerio, ya 15 años para Cristo. Y estamos buscando, hay una pincelada, y voy a soltar ¿cómo se dice? Un spoiler, como decimos los que vemos un poco de película y eso, un spoiler. Hay una posibilidad muy alta de que nuestro aniversario lo traigamos a San Pedro de Macorís. Usted diría, pero tú eres de Romana, ¿por qué no en Romana? Es que dentro de los 15 años de ministerio, 7 años consecutivos, San Pedro ha influido mucho. O sea, tú tener 15 de ministerio y que 7 años, año tras año, constantemente, yo de los 365 días del año, yo recuerdo que hubo un año que yo prediqué 125 y fue aquí en San Pedro. Dios mío. 125 prédicas San Pedro de Macorís. O sea, ha sido yo no soy nativo de San Pedro, no soy criado de San Pedro, nada por el estilo. Sin embargo, tengo a ti, al equipo, y tengo a mucha gente más de acá de San Pedro que amamos, respetamos mucho, pastores, amigos, que creo que será una gran bendición. Estamos moviendo ese aniversario para el mes de septiembre, con el favor de Dios, si Dios lo permite, que ya este asunto de COVID, Jehová, se vaya para acaparar las masas, porque sabemos que vienen gente de muchos lugares, hay muchas sorpresas. Yo voy a estar predicando, claro está, pero tenemos a alguien que queremos traer. Vamos a ver quiénes de los patriarcas de nuestra época pueden acondicionar a nuestro presupuesto.
Hablando de honra. Claro, hay que orar. Tenemos un precio y si que alguien se quiere sumar, que se sume. Mejor para nosotros. Lo que queremos es que la gente reciba. Dios nos ha dado demasiado. Con tan solo yo tener vida, salud, presencia y gloria, ya. Wow. Ya tenía Jesús, ya. No hay más nada que hacer. Víctor no quiere carro, eso son añadiduras. Que eso venga por Dios, no porque yo lo necesite solamente. Wow. Porque la necesidad está. El asunto es poder darle a los que necesitan. Entonces, tenemos esos proyectos, entre otros más que ya en lo adelante se van a saber a nivel de redes sociales, para que la gente pueda continuar siendo bendecido. Y hay muchas cosas. Yo quisiera decirlo todo, pero el equipo no me deja. El tiempo ha avanzado bastante, pero yo no quiero culminar esta entrevista sin antes tú presentar tus redes sociales, luego orar por ese grupo de hermanos que están ahí. Amén. Antes de todo, yo quiero que también tú des un consejo final, luego tú ores por ese grupo de hermanos que en realidad hoy se conectaron. Y también quiero abrir una segunda entrevista. Sé que tu tiempo es muy limitado. Ay, santo. Me veo forzado a cortar la entrevista porque mi hermano Víctor tiene 2 reuniones después de acá. Exactamente. Recuerde que es un hombre que tiene una agenda completamente llena y tenerlo acá sentado, hermano, es un milagro. ¡Milagro! Es una bendición. Bueno, mira, antes que todo, redes sociales donde pueden seguir al ministro Víctor Santana. Yo creo que hay mucha gente que después de esto me va a saludar, porque hay gente que cree que uno es un Dios. No, uno no es un Dios, uno es un hombre con un Dios adentro, pero no un Dios. Entonces salúdeme, dígame, Víctor, amado, yo lo voy a saludar también, amado. No piense que soy un síndico, piense que soy un ciudadano común que hace cosas incomunes para gente necesitada. Eso es lo que yo soy. Amén. Entonces, mi red social en Instagram, por favor, sígame si usted quiere. Gracias, amén. Sígame como Víctor Santana 44. Mi cuenta de Instagram, ahí estamos para servirle. Siempre subimos contenidos, tanto en nuestras stories como en nuestro perfil. Y ahí también ponemos la palabra que Dios nos entrega cada año, según lo que el Espíritu nos revela en este hemisferio terráqueo donde vivimos, y estamos ahí para servirle. En TikTok nos puede seguir como Víctor Santana _. Ahí nos puede seguir también en TikTok, y yo creo que también será de bendición. Ahí usted ve un poco del ministro y un poco de la persona. O sea, es bien variado mi TikTok, para que no vaya a ser, ay, Señor, es solo santidad. No. Ahí usted ve un poco de la persona. Hay un día que usted me ve a mí, tirín, tarán, turín, turun, turán. Y hay otro día que usted me ve, porque el poder de Dios va a caer sobre ti. Hay milagro ahí, cuidado. O sea, usted va a ver de todo un poco. Aleluya. Entonces, en nuestro canal de YouTube, suscríbase, deslice, dele a la campanita, ponga todo para que le salga todo, y síganos como Profeta Víctor Santana Oficial. Óigame, vamos, lleguemos a los miles de los millones. Queremos eso. A miles de personas. Claro, en estas últimas 2 semanas hemos subido buenos materiales. Estamos terminando de trabajar con lo que pasó en Miches. Wow. Muy fuerte, muchos milagros, muchas cosas. Ciegos viendo. Ahí, Dios mío, lo de Barahona, muy poderoso. Tenemos también algo que en días pasados tuvimos, y hay unos materiales nuevos que se van a subir, así que suscríbase para que no le cuenten ni que ya tuviste el último video del profeta. No, tú ves, ya yo vi el video del profeta. Conéctese. Entonces ahí estamos. Instagram, Víctor Santana 44. TikTok nos puede seguir como Víctor Santana _. Nuestra cuenta de YouTube, Profeta Víctor Santana Oficial. Es fácil de conseguirla. Desde que usted ve esta cara, va a saber quién soy. Y por último, estamos en Twitter, para aquellos que les gustan los tweets un poco más políticos, más ejecutivos. Síganos en Twitter como Víctor _A Santana. Ahí nos puede seguir en nuestra cuenta de Twitter, aquellos que les gustan los tweets y mantenerse en comunicación con muchas cosas y frases del día que le pueden ayudar constantemente con lo que deben de hacer. Y si quieren, pues, comunicarse con nosotros a través de nuestro número telefónico para invitaciones dentro y fuera del país, es al 829-930-2738. Pues ahí estamos para servirlo. +1, sí, ponga +1 829-930-2738. Usted lo comunica ahí. Si usted ve que no le contestamos en el instante, son muchos mensajes, pero sí respondemos. Amén. Usted nos deja saber que usted necesita. Y si necesita oración, día martes y día jueves son los días que oramos por las peticiones de la persona para poder darle sustento a la gente. Escúcheme bien.
Más 1-829-930-2738. Para invitaciones tanto internacionales como nacionales. Comuníquese con nosotros ahí. Y si necesita oración, escriba un martes y escriba un jueves. O nosotros vemos el lunes o el miércoles, siempre oramos, pero escriba su petición. Díganos, mire, profeta, tal petición queremos. Y vamos a estar orando. Y nada, conéctese. Deje su nombre, porque deje muchas su veces nombre. hay personas que tienen mala educación, que te escriben, profeta, soñé esto y esto y esto y esto, y su nombre para cuándo. Entonces, Exacto, deje su nombre, su país. Soy de Guatemala, mi nombre es tal, necesito oración por esto. Martes y jueves estamos en oración. Y ahí en nuestras redes sociales estamos dando, señores, en TikTok estamos teniendo live. En Instagram estamos haciendo live. Y si usted se suscribe a YouTube, muy pronto vamos a estar haciendo live. Entonces, es parte. Consejo para cerrar. Y luego oramos. Mi mayor consejo es este. Y escúcheme bien, este consejo se lo voy a dar porque Dios me lo enseñó a mí y yo quiero compartirlo con ustedes. La grandeza de un hombre no se mide por sus éxitos, se mide por sus rodillas. Si aprendes a orar, tomarás decisiones correctas en tiempos difíciles. Ese es mi mayor consejo. La mayor grandeza de un hombre no se mide por sus éxitos, sino por sus rodillas. Si aprendes a orar, tomarás decisiones correctas en tiempos difíciles. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, entendiendo que esta misión ha sido para ti, para gloria tuya. Nada de lo que hemos hablado ha sido por propia magia o por propia costumbre o por mi propia fuerza. Ha sido por la fuerza de tu Espíritu y en el nombre de Jesús. Por tanto, oramos ahora por toda la gente necesitada en el nombre de Jesús. Y declaramos ahora que el cáncer, el SIDA, los fibromas, los miomas, los quistes, todo espíritu de enfermedad que se aloja en los cuerpos, espíritu de miseria, espíritu de abandono, espíritu de suicidio, espíritu de muerte, espíritu de menosprecio, salen de los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Una unción especial de tu espíritu cae a todas las personas que están ahora mismo conectadas, y el poder de Dios es tan fuerte que empiezan a salir los tumores, empiezan a desaparecer las hernias, situaciones de columnas empiezan a desaparecer, problemas en los huesos, problemas, Dios mío, Dios, en cada área, Dios, del cuerpo son sanados en el nombre de Jesús. Y el poder de Dios empieza a operar. Sur, Centroamérica, Iberoamérica, Europa, Estados Unidos, el mundo empieza a ser impactado, no importando el idioma. No importa el lenguaje, el poder de Dios llega a toda lengua, a toda nación, y empieza a impactar. En el nombre de Jesús de Nazaret hay sanidad. Declárese sano en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén, amén. Gracias, Jonathan, por esta gran invitación. Gloria a Dios. Si ha llegado hasta aquí, te voy a invitar a que compartas esta entrevista y nos escribas ahí en los comentarios. Si llegaste hasta el final, una segunda entrevista queremos Ay, santo. Tito Santana. Ay, santo. Escríbalo ahí debajo, ahí que se vea el comentario bien grande. Escríbalo en mayúscula. Usted llegó hasta aquí. Bueno. Y le voy a invitar también a que se suscriba al canal. Todo el que ha entrado por primera vez, suscríbase. Délo donde está la campanita, luego de donde dice todas, para que así cada notificación, cuando estemos subiendo una entrevista o estemos haciendo un en vivo, le puedan llegar. También quiero decir que nuestro hermano Víctor está con nosotros todos los martes. Y este mes nos toca oración. Oración. Están ocurriendo muchos testimonios fuertes Muy por la fuerte, oración. demasiado tremendo. Así que Dios le bendiga a todos. Shalom, que significa paz, y hasta la próxima.